Abrir el centro de inmediato, controlar plazas clave y preparar un rápido desarrollo. Esta respuesta, que desafía instantáneamente al peón central de las blancas y se prepara para un rápido desarrollo, abarca el juego flexible de piezas. Aprovechando instantáneamente el espacio central, las blancas se preparan para disputar la columna D y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey, desafiando inmediatamente la estructura central de peones de las blancas, creando desequilibrios dinámicos. Abrir una diagonal central para el alfil de la dama, asegurando al mismo tiempo una ventaja territorial. Sacrificar un peón aquí desafía audazmente el control central de las blancas, apuntando a un juego activo de piezas y una mayoría de peones en el flanco de dama. Desbloquear la cadena de peones del flanco de dama crea un contrajuego dinámico y abre líneas para tus piezas, lo que obliga a las negras a defender agresivamente. Este contraataque, que desafía audazmente al centro, exige inmediatamente la atención de las blancas, creando una estructura dinámica de peones. Asegurar el peón avanzado y preparar el desarrollo de las piezas permite a las blancas consolidarse contra la agresiva expansión del flanco de dama de las negras. Desarrollar aquí el alfil de rey prepara un fianchetto en el flanco de rey, con el objetivo de controlar la diagonal larga y disputar el espacio central de las blancas. El desarrollo de este caballo solidifica el control central y prepara el enroque en el flanco de rey, con el objetivo de explotar la estructura de peones ligeramente comprometida de las negras. Desarrollar el alfil en esta diagonal presiona significativamente la estructura central de peones de las blancas. Ampliar el espacio en el flanco de dama mientras se prepara para potencialmente fijar el caballo al rey. Asegurar la monarca inicia un período de desarrollo estratégico y potencial contrajuego en el flanco de dama. Asegurar la columna para un posible levantamiento de torre más adelante es un reposicionamiento reflexivo, aunque algo pasivo. Desarrollar el alfil hasta G7 es clave para compensar este sacrificio de peón. Desarrollar el caballo libera naturalmente el peón F y apoya la cadena de peones, apuntando a la actividad en el flanco de rey. Al liberar el flanco de dama, las negras inician un sacrificio de peón para abrir líneas y desafiar el control central de las blancas. Liberar al alfil de la cadena de peones abre una diagonal de ataque, presionando simultáneamente el subdesarrollado flanco de dama de las negras. Al desarrollar el caballo hasta el aro, este movimiento se prepara para desafiar la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego del flanco de dama de las negras. Mover el caballo a D2 refuerza la casilla E4 y se prepara para desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. En un redespliegue oportuno, el caballo busca influencia central y se prepara para un posible ataque en el flanco de dama. Al desatar la tormenta de peones, las blancas pretenden apoderarse del espacio central y activar piezas de ataque hacia el flanco de dama. Iniciar el reposicionamiento del caballo en C7 despeja el camino para el peón C y apunta a una posible infiltración central. Solidificando el centro y preparando el desarrollo, esta pieza controla sutilmente cuadrados vitales. Afirmando influencia en la columna B, este alfil apunta a una posible ruptura de peón mientras crea potencial de ataque. Llevar al rey a un lugar seguro es primordial. Anclar el flanco de dama y prepararse para posibles avances del peón central o futuras maniobras de piezas. Cambiar el alfil en E2 abre líneas, pero simplifica la posición y le da a las blancas una estructura más clara con la que trabajar. Centralizar la dama ejerce presión, preparándose para posibles avances de peones mientras se pasa por alto la escaramuza en el flanco de dama. En espera de desarrollo, la dama se reubica para prepararse para posibles avances de peones o para evadir una inminente tormenta de peones en el flanco de dama. Desplazar la torre al centro tiene como objetivo activarla a lo largo de la columna abierta, creando posibilidades dinámicas y apoyando los avances del peón central. Al imponer presión en el flanco de dama, esta jugada desafía inmediatamente el control central de las blancas y apunta al expuesto alfil de 2. Esta maniobra, que afirma el dominio central con un puesto avanzado de caballo, pretende alterar la armonía del flanco de dama de las negras. Girar la dama hacia B7 redirige la presión hacia el flanco de dama de las blancas y prepara un posible contrajuego en la columna C abierta. Apuntando a la presión del flanco de dama, esta torre se reposiciona para potencialmente alterar la estructura de peones de las negras y coordinarse con el caballo.
Desafiar el peón aislado de la dama y apuntar a desviar el caballo para lograr una mejor influencia central. Desatar un sacrificio de caballo aquí apunta directamente a la torre negra en A8, forzando una decisión crucial e interrumpiendo su naciente presión en el flanco de dama. Reposicionar la dama en A7 tiene como objetivo desenredar el alfil de B7 y preparar un posible contrajuego en la columna C. Al desbloquear la columna D de la torre, esta maniobra crea tensión inmediata y potencialmente apunta a la fuga de la dama. Al arrebatar audazmente el peón, inicias una escaramuza dinámica en el flanco de dama, con el objetivo de desestabilizar la torre blanca y alterar su control central. La salida de este caballo a F3, después de un largo baile posicional, busca desbloquear la seguridad del rey en medio de este agudo desequilibrio en el flanco de dama. Iniciar un asalto a la cadena de peones del flanco de dama, con el objetivo de deshacer el control central de las blancas y abrir líneas para la actividad de las torres. Despejar la columna B ahora obliga a un intercambio de peones favorable, simplificando el juego hacia un final más manejable para las blancas. La dama recupera, creando un tablero dinámico y abierto donde la actividad de las piezas triunfa sobre la estructura de los peones. Asegurar el peón del flanco de dama con el alfil y activar el juego de piezas ofrece nuevas vías de ataque. Mover la dama de regreso a B7 sacrifica el tempo, pero se prepara para disputar la columna A, buscando contrajuego. La dama se reposiciona, con el objetivo de explotar el débil peón y controlar las diagonales clave. Explotando la diagonal abierta, este caballo pretende desestabilizar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente atar las torres. Liberar a la dama para apuntar a la estrecha posición de las negras y potencialmente explotar la columna B abierta parece natural. Pivotar la torre a la séptima fila es un intento audaz de recuperar la iniciativa y prepararse para el contrajuego en la columna abierta, pero se corre el riesgo de dejar otras piezas ligeramente subdesarrolladas. Inyectando agresión, las blancas buscan abrir una brecha en la estructura del flanco de dama y explotar la columna electrónica abierta para un posible avance. Repensar la colocación del caballo es esencial a medida que se abre la columna electrónica, preparándose para desafiar el avance del peón central de las blancas. Desentrañar las damas ofrece un camino más claro para explotar la ubicación ligeramente incómoda de las piezas de las negras. La torre finalmente encuentra su puesto, activa una pieza clave y se prepara para disputar la columna abierta. Al desatar el avance del peón, D6 abre agresivamente el flanco de dama, desafiando la ya estrecha posición de las negras y creando nuevas vías de ataque. Aceptar el avance del peón pasado sumerge a las negras en un final difícil, con la esperanza de explotar las piezas ligeramente dispersas de las blancas. Recuperar la columna abierta ofrece una ruta crucial para la torre, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de peones de las negras y disputar el flanco de dama. Recuperar el peón central hace avanzar al caballo negro a una posición más activa. La captura del peón abre repentinamente la columna para una invasión decisiva de torres, amenazando una ganancia material inmediata. Al abrir la columna D se libera ahora la torre blanca, transformando el peón aislado en un recurso de ataque dinámico. Desatar la torre obliga al rey a retirarse, simplificando inmediatamente hacia una inevitable carrera de peones. Sacrificar el peón permite al alfil escapar de su confinamiento y activar su potencial defensivo. Desbloquear la columna D abre líneas de asalto directas hacia el rey negro, creando oportunidades tácticas inmediatas. Salvaguardar al monarca es primordial, ya que el peón D se convierte en una amenaza inminente en la diagonal abierta. Liberar a un caballero de sus confines ofrece potencial para ataques rápidos y una mejor coordinación de piezas. Consolidar el refugio del rey mientras se atreve a avanzar un peón abre nuevas perspectivas tácticas. Dominar la columna C y forzar concesiones con un rey expuesto muestra una presión posicional magistral. Un reposicionamiento estratégico para proteger al rey y preparar una defensa sólida. Abrir la columna D ahora ofrece un camino claro para apuntar al rey y los peones negros. Buscando debilidades, este empujón de peón tiene como objetivo obstaculizar la coordinación de las blancas y aprovechar líneas abiertas para una posible actividad de piezas. Desarrollar el flanco de rey, prepararse para reforzar los peones y potencialmente desanclar el caballo.
Activar el caballo en F4 ejercerá una presión significativa sobre la debilitada estructura de peones de las blancas y creará nuevas posibilidades de ataque. Este reposicionamiento de la torre activa una pieza descuidada, preparándose para desafiar el control de la columna D y potencialmente atrapar al caballo negro. Desbloquear la columna C para una posible presión ahora que el caballero tiene un refugio seguro. Capturar el caballo despeja la columna D, un camino crucial para que penetren las torres blancas. Un atrevido empujón de peón inicia un complejo intercambio que potencialmente libera las piezas bloqueadas de las negras. Abrir la columna central con la torre inicia una batalla por un espacio crucial y posibles avances de peones. Irrumpiendo en el antiguo dominio de la torre, este ataque tiene como objetivo activar la dama y presionar la debilitada cadena de peones. Este avance de peón es un paso decisivo, cuyo objetivo es solidificar la ventaja de las blancas en el flanco de dama y crear una peligrosa amenaza pasada. La retirada de este alfil pretende reagruparse, pero los peones de la séptima fila ofrecen a las blancas una ventaja significativa. Retirar la torre a esta casilla ofrece una cobertura defensiva vital mientras se prepara para disputar las columnas abiertas.